Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hacía bastante que no os veía en un vídeo de estos, de cosas que no sabías o curiosidades sobre algún monumento o lugar al que haya visitado. Y en el caso de hoy nos vamos a centrar en la universidad más antigua de España, que está justamente en Salamanca. El origen de esta universidad más o menos está en el siglo XIII, en el 1218, pero hasta el 1254 no se le dan los estatutos o, por así decirlo, la forma jurídica en la que funcionase de verdad esta universidad. Y es que en este siglo, en el siglo XIII, es cuando aparecen las universidades. Pero es que antes de que existiesen las universidades, en este siglo XIII, incluso en el XII, antiguamente no existían. Entonces lo que había eran pues lugares de estudio, como podrían ser monasterios o escuelas. De hecho, en el mundo islámico, aquí en España, en la antigua Al-Ándalus, existían las escuelas islámicas que eran llamadas madrasas, y ahí es donde se estudiaba pues de todo tipo de conocimientos, ya no solo religiosos sino también matemático, científico o incluso lingüístico, pues traduciendo obras de un idioma a otro, de una lengua a otra. De hecho, en el mundo cristiano estas escuelas irían evolucionando hasta convertirse en estudios generales, donde se realizaban pues estudios de todo tipo. Normalmente se les conoce como las 7 artes liberales. Y os preguntaréis, ¿qué son las 7 artes liberales? Pues yo vengo aquí a explicarlo. Pues mira, yo tampoco lo sabía antes, pero se componen de dos espacios, el trivium y el quadrivium. En el trivium estaría la rama del lenguaje, que estaría compuesta por la dialéctica, gramática y retórica. La retórica es hablar en público, por así decirlo. Pero luego estaría el quadrivium, que es donde estaba la parte matemática o científica, si lo queremos llamar así, que sería la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Porque sí, la música era una cuestión matemática y la armonía de la música en parte tiene mucho sentido matemático, pero bueno, de eso en otro vídeo a lo mejor, si me motivo, pues lo hablaré. Pero en el caso de Salamanca, aparte de estas 7 artes liberales, cuando se funda esta universidad, lo que pretendían era realizar estudios jurídicos. ¿Y qué son los estudios jurídicos? Pues bueno, son los estudios de las leyes. En este caso, en la Edad Media, serían de los estudios de las leyes romanas. Y bueno, supongo que todo el mundo también podrá conocer lo que es el derecho romano, que es como la base casi de nuestro sistema jurídico actual. Pero en aquella época este derecho romano estaba pues bastante desaparecido. Pero se encontraron algunas obras de derecho romano en la parte bizantina, que era el otro lado del Imperio Romano, que todavía se mantuvo durante la Edad Media, y esas obras se tradujeron en la Universidad de Bolonia. Y ahí justamente es donde se desarrollan estos estudios, y Salamanca lo que pretendía era hacer lo mismo que se hacía en Bolonia más o menos, pero aquí en España. ¿Y por qué querían estudiar derecho romano? Pues lo que pasa es que en aquella época tanto los reyes como la propia iglesia necesitaba de algún modo justificar su poder o estructura jerárquica dentro de lo que era la sociedad, y el derecho romano les servía para justificar esto. Pero en el resto de Europa tampoco es que se realizasen siempre estos estudios, sino que también, por ejemplo, en París se realizaba el estudio de la teología, y para lo que servía la teología, por ejemplo, era para estudiar la figura de Dios y todo lo que viene asociado de la propia religión, en este caso cristiana. Y también en la península ibérica hubo también otro tipo de universidades, por ejemplo estaba la de Coimbra, que hoy en día es patrimonio de la humanidad, también estaba la de Valladolid y la de Lérida. Luego en el año 1499 se funda la Universidad de Alcalá, que también es patrimonio de la humanidad. Otra cosa muy importante es que las universidades nacen de la propia iglesia, nacen a partir de la iglesia, y era el propio papado el que debía de decir qué estudios se realizaban en un lugar o en otro. Y el concepto de universidad y de realizar estudios en un lugar, por así decirlo, más civil, abierto al público o más democratizado, viene de una corriente filosófica y del pensamiento que se llama la escolástica. La escolástica es muy importante, nace en el siglo XII, y lo que pretendía esta tendencia o corriente era que el conocimiento no se viese ralentizado, o el propio pensamiento científico no se viese paralizado por lo que era el pensamiento religioso. De alguna manera querían darle importancia también a otras facetas del conocimiento más allá de la fe, porque la fe, vale, era muy importante en aquella época, pero de alguna manera los otros conocimientos que también había eran igual de importantes y se les debía hacer el mismo caso, como podrían ser, por ejemplo, las lenguas u otros conocimientos que venían dados de las 7 artes liberales.
Y ya dicho esto, vamos a centrarnos un poco en cómo era la vida dentro de la universidad. Lo primero que os debo de contar es que los exámenes no existían, al menos de manera obligatoria, solo había 3, pero las clases era lo que era la parte más importante. Y estas clases se dividían, por ejemplo, en 3 facetas. Las lecciones, que era pues una clase magistral en la que el profesor hablaba un poco de lo que tocaba ese día. Luego estaban las repeticiones, que en este caso sería que el alumno conociese en todo momento lo que el profesor pretendía explicar. Y luego por último estaban las disputaciones, que se trataban de conversaciones que podría tener el profesor entre los alumnos o alumnos entre ellos, hablando un poco sobre lo que habían aprendido y si había algunos fallos o creían que algunas cosas eran mejorables o no. Respecto a los exámenes había 3, pero eran totalmente voluntarios. Estaba el de bachiller, el de magíster o licenciado y el de doctor. Solo se presentaban aquellos alumnos que quisiesen optar a ese título más allá de porque alguien les obligase. Respecto a los estudiantes, en su mayoría eran pobres, pero sí que es verdad que podría haber alumnos ricos y la mayoría de ellos se juntaban en hermandades según su origen. Es decir, si había gente que era por ejemplo de la zona de Aragón, pues se unía en una hermandad de Aragón. Si había gente que era de una ciudad diferente y se conocían dentro de la ciudad, pues se creaban otra hermandad. Y así como dato, en la Universidad de Salamanca en un principio tenía unos 500-600 estudiantes, aunque en el siglo XVI llegó a tener 3000. Pero vamos a hablar un poco de salseo, y es que los estudiantes, aunque podrían parecer gente tranquila, etcétera, tenían muchos problemas con la gente que era de la propia ciudad, por ejemplo en esta Salamanca. Y esto se debía a que los estudiantes, y por así decirlo, la universidad tenía su propia ley y era completamente diferente a la que tenían en la ciudad. Por tanto, muchas veces había conflictos de intereses o incluso conflictos de violencia por esta cuestión. De hecho, en el año 1621, un alguacil, que por así decirlo era como la policía de aquella época, apuñaló a un estudiante por alguna reyerta que pudo haber habido en esa época. Y de hecho hay muchos casos de estudiantes que fueron bastante problemáticos, como podrían ser, por ejemplo, Francisco de Quevedo o Lope de Vega. Otra curiosidad que a lo mejor poca gente conoce es el concepto del Vítor, que es como el primer graffiti universitario de la historia. El Vítor es esta imagen de aquí, que la pondré por aquí más o menos, y por así decirlo era como un graffiti que realizaban los estudiantes una vez que obtenían su examen de doctor. Y es que este símbolo es bastante importante en la vida universitaria y por la ciudad de Salamanca se pueden encontrar muchos de estos vítores como grafitis. Y otra cosa muy pero que muy curiosa es la propia fachada de la universidad o del edificio principal de la universidad, que la verdad que es preciosa, es de estilo plateresco y aparece una pequeña rana, que esta rana pues se dice que a quien la encuentre le da suerte, pero yo no voy a decir dónde está la rana, si os acercáis a Salamanca la encontraréis. Y bueno, ya para terminar lo que es el vídeo, hablaros un poco de un personaje muy famoso que estuvo en Salamanca, que es Miguel de Unamuno. Este hombre fue el rector de la universidad y aparte fue profesor de griego. Y de Miguel de Unamuno se puede hablar mucho, es una persona bastante importante en la historia de España respecto al comienzo de la guerra civil y su posición respecto a la sublevación del bando que posteriormente sería conocido como el bando nacional. Pero la verdad es que no os puedo hablar mucho de él porque tendría que hablar aquí una hora extensa sobre lo que es su vida y sobre por qué opinó así o dejó de opinar. Sí que es verdad que tiene una vida súper curiosa. De hecho, políticamente estuvo en todos lados. Llegó a ser hasta diputado de la Segunda República. Así que ya aquí finaliza el vídeo. Espero que os haya gustado. Hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo de estos. A mí me encantan. Espero que os gusten a vosotros también. Y si os gusta, pues darle a like, suscribiros. Y nada, hasta la próxima y adiós.